ahora es explicarles cómo expresar el número complejo en forma binómica. Esto es muy sencillo porque ya se sabe de que todo número complejo es igual a la suma de un número real y un número imaginario. Fíjense este ejemplo. Es la suma de un número real y un número imaginario. Entonces, a este número, que es el número real, lo pongo igual, lo represento la suma y luego 3i. En este caso, yo no tengo parte real porque es 0, represento la suma, y esto es 1i, que esto es lo mismo cuando yo tengo 0 en la parte real, es lo mismo que decir i, ¿sí? Porque si es una i, esto es lo mismo que i, ¿sí? Es como cuando hablamos de las x, que yo tengo una x sola, esto es lo mismo que una x, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Es menos 5, se representa la suma, pero recuerdo que este tiene un signo negativo, ¿sí? Que esto es lo mismo que menos 5 menos 2i, ¿sí? Porque más por menos me queda menos, se empieza a aplicar otra vez la regla de los signos, ¿sí? En este caso, como paso acá adelante, acá arriba, no tengo parte real, tengo solamente parte imaginaria, por lo tanto, fíjense que es un 1, entonces directamente pongo menos i. Acá en este caso les voy a explicar las propiedades de la suma y del producto. Esto es muy importante porque en álgebra se toma mucha teoría y también en las pruebas es muy necesario saber esto porque por los verdaderos o falsos que suelen aparecer, ¿sí? Tengo que tener en cuenta de que las propiedades de los números complejos tienen que ver con las operaciones, ¿sí? Son cerradas en C. ¿Esto qué significa? Que la suma y que el producto de dos números complejos es otro complejo. Ser cerrado es que siempre vamos a volver a lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo realizo una multiplicación de dos números complejos, ¿sí? En este caso los dos están en forma binómica, el resultado va a ser otro número complejo. Igual que si yo hago un número, fíjense, si yo tengo 1 más 2, ¿sí? Una cuenta común me da 3, pero estos, como son números reales, están dentro del conjunto de los números imaginarios, de los números complejos. Recordemos de que un número real tiene parte imaginaria 0, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, es un número complejo. La asociativa. ¿Por qué la propiedad cumple con la propiedad asociativa? Porque si yo, fíjense que yo tengo que asociar sí o sí la parte real con la parte real en la suma, ¿sí? Y la imaginaria con la imaginaria. Entonces, real e imaginaria las tengo que juntar. Eso es asociar, ¿sí? Con respecto a la conmutativa. La conmutativa quiere decir de que yo por más que lo cambie de lugar, fíjense que yo hago una suma, ¿sí? Con este paraordenado delante y este detrás, y yo lo hago al revés, lo conmuto, ¿sí? El resultado va a ser el mismo, ¿sí? Lo mismo pasa en la multiplicación, el resultado va a ser el mismo. Por eso cumple con la propiedad conmutativa. Cuando hablamos del elemento neutro, tienen elemento neutro las operaciones. Para la suma es el complejo 0 más 0i, y en la multiplicación es 1 más 0i. Si yo llego a poner 0, en este caso, me quedaría todo 0 el resultado y no me serviría. Pero en la suma, si yo le sumo esto, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 3 más 5i. Si yo le sumo esto, me queda igual, a eso se refiere, ¿sí? Entonces, si yo hago la multiplicación con esto, por ejemplo, lo multiplico por 3 más 5i, ¿sí? El resultado va a ser el mismo, ¿sí? Porque tengo en la parte real el elemento único, ¿sí? Veamos qué otra propiedad tenemos. Son 7 operaciones, son 7 propiedades, las cuales yo tengo que conocer muy bien para quedarme tranquila en la zona de verdaderos o falsos, ¿sí? Traten de no trabajar con este sí, este no, este sí, este no. ¿Sí? ¿A qué me refiero? De que no traten de adivinar. Si ustedes saben completa la teoría, esto es mucho más simple. Cada número complejo tiene un inverso aditivo y un número
y un inverso multiplicativo excepto el 0 más 0i. Por ejemplo, el inverso aditivo de 3 menos 2i es menos 3 más 2i. Entonces, fíjense que el inverso aditivo, ¿qué significa? Que hay que cambiarle el signo a los dos, ¿sí? Tanto a la parte real como al imaginario. Esto es para el inverso aditivo. Y el inverso multiplicativo es tomar toda la expresión, ¿sí? Ponerle denominador 1 e invertirlo. Eso es el inverso multiplicativo, ¿sí? Tengamos en cuenta que además la multiplicación es distributiva con respecto a la suma. Entonces, si yo tengo 3 más 5i, por ejemplo, y tengo por 2, yo tengo una suma, y si tengo que realizar una multiplicación, voy a hacer distributiva, ¿sí? Se puede realizar, no va a haber ningún problema, entonces se puede aplicar la propiedad distributiva. En cuanto a la división, es siempre posible, excepto para el divisor 0 más 0i, ¿sí? Por lo tanto, yo debo tener en cuenta cada una de estas propiedades y en la evaluación voy a estar mucho más tranquilo.